Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a trabajar, o bueno, vamos a hablar sobre un tema que a muchas de las personas que en este momento están realizando trabajo desde su casa les preocupa un poco. Por ejemplo, en estos días recientes, en mis redes sociales me han estado consultando cómo podemos ser más productivos trabajando desde casa. De hecho, una amiga me decía, oye, yo siento como que no entrego todas las cosas a tiempo, me siento mucho más cansada, siento como que trabajo más. Y bueno, en cierto modo sí, se trabaja un poquito más. Hay que tener un poco más de presencia y manejar correctamente las reuniones, manejar de manera, no correctamente, porque la verdad no todo tiene como una fórmula infalible, pero sí tener algo de orden. Es muy apreciable el tener cierto orden para que esto no sea tan cuesta arriba. Así que invito a todas las personas que reconocen abiertamente que no son tan ordenadas, que en este momento comiencen a trabajar esa área personal y que les va a ser de bastante utilidad los consejos que hoy les voy a dar. El primero de ellos es que se organicen. Natalie, pero ¿cómo hacemos eso? Yo nunca me he organizado. De hecho, dentro de mi desorden todo está ordenado. Es una frase típica que normalmente me dicen. Pero sí, a veces, o la mayoría de las veces, el ser humano está en medio de tantas cosas, o estamos en medio de tantas cosas, que de momento recordamos, uy, se me pasó tal cosa, ¿no? Se me olvidó ir al súper, o fui al súper y olvidé el aceite. Eso ocurre porque el cerebro no está diseñado para guardar mucha información que considera que es inútil. El cerebro está diseñado para que se puedan crear nuevas ideas y nuevas cosas y para estar en constante alerta de lo que ocurre alrededor. Entonces, mi sugerencia para trabajar ese tipo de detalles no es que seamos olvidadizos, sí hay personas que tienen un poco más de facilidad para recordar las cosas, pero no todo el mundo o no todas las personas tienen esa habilidad. Para el que reconozca abiertamente que no la tiene, mi recomendación es que tenga una agenda. La agenda no tiene por qué ser de papel, no tienen por qué hacer un gasto adicional si no la tienen. Pueden trabajar en algún método electrónico, un documento de Word, un documento en PowerPoint, un Excel, una lista de notas simple, donde puedan numerar cosas. Recordé que se me pasó buscar el agua mineral o el agua gasificada o lo que sea y vayan anotando esas cosas que de momento se van cruzando durante el día mientras estén trabajando en su casa para darle una prioridad. Porque quizás estoy trabajando y recordé que no he pagado el teléfono, que no he recargado el internet o que el Netflix se me va a vencer pasado mañana y no tengo el dinero. Entonces, yo les recomiendo que en esos casos anoten, tomen notas y en función de esas anotaciones, al final del día, revisen qué de todo lo que les vino a la mente, que se les olvidó, que habían pasado, se les había pasado por alto comprar o hacer, tiene que ver con el trabajo y lo separan, ¿no? ¿Qué es trabajo y qué es casa? Lo que sea de casa le van a dar un tratamiento distinto. Probablemente van a tener personas para los que vivan con un grupo o un núcleo familiar un poco grande o mediano, van a poder delegar ciertas actividades al resto de los miembros de la familia que no estén trabajando directamente o en este momento. Un hijo adolescente, un sobrino adolescente, un hermano adulto contemporáneo que pueda ir a hacer esas compras o esas cosas que yo olvidé hacer. O que se pueda conectar en internet y pueda hacer lo mismo que yo iba a hacer durante el día. La intención de esto es que nosotros no nos dispersemos en otras actividades que son típicas, que son cotidianas, pero que muchas veces no las hacemos desde el trabajo, las hacemos cuando estamos en casa. Cuando llegamos del trabajo en la noche, cuando tenemos espacio en la computadora un sábado, un domingo, a lo mejor muchas personas lo hacen así,
Pero el que no tenía el hábito de trabajar desde su casa, la idea es separar las cosas. O sea, lo que es de trabajo y lo que es de casa es de casa. En este tema de organización, además de hacer una lista de las cosas que vayan apareciendo en la mente, está el objetivo principal es que ustedes puedan anotar al iniciar la jornada de trabajo cuáles son las acciones que deben ejecutar. Y esas acciones pueden ser actividades, reuniones, documentos o algún entregable que le deban presentar o a su equipo de trabajo o a su supervisor inmediato. Sí es importante que en este caso esa lista, que es la del trabajo, tenga una prioridad, tenga un orden, que es urgente, que es importante y que en función de esas dos características, pueden haber otras, pero se los haría más práctico, en función de esas dos características ustedes puedan dividir las actividades. Una vez que las tengan divididas, yo les recomendaría que se concentren de manera completa, concreta y se comprometan a culminar esas acciones o esas actividades. Cuando hablo de concentrarnos, me refiero a apartar un poco las redes sociales, a probablemente no contestar mails o correos electrónicos durante el día, sino fijar un horario para hacer eso, de manera que sean un poco más productivos en cuanto a los entregables que tienen que presentar. Porque a veces nos desgastamos durante el día contestando mensajes o contestando correos para no atorar el trabajo de otra persona. Pero al hacer eso, atoramos nuestro trabajo, que a lo mejor también está atorando el de otros. Tomen eso en consideración porque es un punto bastante importante. La tercera recomendación es que se fijen objetivos. Más allá de el organizar y concentrarse durante el día, es tener un objetivo claro y definido. Si yo sé que debo entregar o debo presentar un proyecto a finales del mes de abril, por ejemplo, hoy es 4 de abril y el día 27 tengo que entregar un proyecto, mi objetivo del día de hoy debe ser avanzar una porción para poder entregar eso durante la fecha que está propuesta. Y acá es donde entra en juego el tema de las anotaciones. Si bien es cierto, voy a hacer notas en una agenda o en alguna otra aplicación, la que yo prefiera, la que se me haga más fácil o la que me suministre la empresa, también es importante llevar un calendario de actividades. Entonces yo debería sacar un espacio si sé que debo presentar un proyecto en una fecha específica y si aún en cuanto a esa entrega involucro a otras personas, normalmente yo debo ir haciendo reuniones previas, haciendo revisión de documentos, haciendo revisión de prototipos antes de la fecha de entrega y colocar dentro de mi calendario ciertos recordatorios que me permitan hacerle seguimiento a esa actividad, que a lo mejor no la estoy haciendo directamente yo, sino que la está ejecutando alguna otra persona, para poder alcanzar ese objetivo de la entrega del proyecto en la fecha específica. La otra recomendación, o la cuarta recomendación en este caso, es utilizar una técnica que a mí me ha funcionado muchísimo y es la técnica de Pomodoro. Esta técnica consiste en establecer bloques de trabajo de al menos 40, 45 hasta 50 minutos, constante, consciente y súper concentrado en eso que estoy haciendo, y luego descansar entre 5 y 15 minutos como máximo, para luego tomar otro bloque de 45 o 50 minutos muy, muy, muy concentrado y luego volver a pausar entre 5 y 15 minutos, y así lo hago 3 veces. Yo armo bloques de tres tiempos, por decirlo así. Coloco una alarma en mi celular y en la alarma voy moderando la duración de esos tiempos. En los intermedios, es decir, en esos 10 o 15 minutos que tomo, no los tomo para hablar con el vecino, llamar por teléfono, hablar de cosas de la casa, nada de eso, sino sigo como si estuviese en mi trabajo y me concentro en estirar el cuerpo, en cambiar de posición, en hacer ejercicios de respiración que me permitan liberar un poquito la tensión y que no me distraigan tanto para que al retomar de nuevo la actividad yo no haya perdido como tanto el hilo, porque suele pasar que si nos dispersamos mucho, ya después hay que o releer o volver a mandar otros correos. Y para evitar eso, entonces, hago ejercicios pasivos, más que todo, o tomo acciones pasivas, o me tomo un café,
No le invito a la gente a consumir nicotina, pero los que tienen ese tipo de preferencias, bueno, pueden ir a fumar un cigarrito o ese tipo de cosas. Eh, y lo último sería, en este caso, mientras estoy trabajando de mi casa, lo ideal es tener un ritual. Yo debería tener un ritual que me permita tener ese orden y que yo no sienta que los días son un caos. Si para algunos ese caos funciona, perfecto, pero dentro del caos hay cierta rutina. Por ejemplo, me levanto temprano, salgo a caminar 40 minutos, regreso, me baño, desayuno, reviso las noticias. 15 minutos antes de comenzar a trabajar ya tengo anotadas todas mis actividades que voy a realizar durante el día, ya les he puesto una prioridad, ya luego me desconecto de las redes sociales y de las noticias, ya no veo más nada de eso. Comienzo a aplicar mi técnica Pomodoro en bloques, como se lo indicaba. Si tengo reuniones, tomo mis anotaciones, las comparto y ya luego que he ejecutado al menos la mitad del día de trabajo, voy checando en mis anotaciones cómo voy con respecto a los avances que había programado para la mañana. Eso me motiva muchísimo porque típicamente de lo que tenía anotado en la mañana, si alcanzo al menos el 70 al 80%, he cubierto muy buena parte del objetivo que tenía para ese día. Y obviamente eso va a aportar un granito de arena para lo que tengo que entregar el 27 de abril, como les decía en el ejemplo anterior. Y ya para terminar, acá en la cajita de descripción les voy a dejar un link con un blog que escribí donde hay más información y detalles sobre esta metodología de Pomodoro, porque también hay unas variantes que en el blog les voy a explicar y que también les pueden ser de utilidad para aquellas personas a las que les cuesta mucho concentrarse durante muchísimo tiempo. Los bloques pueden ser más cortos, las pausas son un poco más dinámicas y puedan entonces aplicarla dentro de esta rutina del día a día, así como otras prácticas que otras personas me han pedido y que yo he sugerido y que les han funcionado a otros. Adicionalmente a esto, los invito a que me sigan en el resto de mis redes sociales, en Instagram como Natalie Coach, que me busquen además en Facebook como Coach de Negocios Digitales y los invito a seguir mi blog que también está inscrito en la cajita de descripción, así como también pueden tener acceso al resto de mis redes sociales en las anotaciones del canal. Los invito adicionalmente a que compartan esta información para las personas que pueda ser necesaria, que además de eso la pongan en práctica y por último comenten que sus preguntas o las consultas que puedan tener son importantes para mejorar los contenidos que estoy entregando en este canal y sobre todas las cosas para aportarles y aprender de ustedes, porque eso es una de las cosas que me caracteriza. Me encanta aportar, pero también entender y aprender de las personas que me hacen ciertas consultas. Y esto pudiese desarrollar además otros temas de conversación que dentro de la comunidad otras personas pueden estar necesitando. Con esto me despido, espero que tengan una muy buena noche. Nos vemos el próximo viernes.